Hey, ¿cómo vamos? Bienvenidos a este espacio, tomemos un café con Jesús, este espacio favorito de todos los sábados a las 6 de la tarde. Qué alegría que estén acá, qué bendición que puedan estar acá, que puedan compartir con nosotros. La verdad para mí es un gusto poder compartir un mensaje más que viene de papá, un mensaje chévere, excelente. Espero que puedan estar allá en su casa, puedan disfrutar, prepárense una tacita de café. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tomamos un Café con Jesús, TUCJ, raya al piso 11, en Instagram, en TikTok. Estamos subiendo contenido para que vayan y lo revisen, para que le den me gusta, para que lo compartan también, para que puedan aprender también muchísimas cosas. Comenten, no olviden seguirnos en YouTube, darle me gusta a este video, comentar. Y no olviden seguir las redes sociales de la iglesia como Rompiendo Muros. No siendo más, vamos a dar inicio a esto que es Tomemos un café con Jesús. Yeah. Bueno, qué alegría tenerlos nuevamente por acá. Hoy tenemos un mensaje bastante chévere, un mensaje que viene de Papito Dios, algo chévere, algo bien bacano, pues que a algunos nos puede gustar, a otros no, a otros como que choca fuerte, como raro, pero pues es de bendición. Entonces, no siendo más, pues quiero darle la bienvenida, más que la bienvenida, quiero darle ese de que por fin volvió mi hermana que está aquí con nosotros. Eso, y llega ahí eso. Buenas noches a todos. ¿Cómo está? Bien, feliz de Micrófono. volver. Sí, es qué alegría, qué chévere tenerla por acá nuevamente, aquí en este espacio, que es su espacio también, ¿no? De Tomamos un café con Jesús y qué chévere podemos dar esta palabra y poder compartir este mensaje con las personas que están allí en sus casas y que puedan prepararse una tacita de café para que Sí, puedan disfrutarlo, ¿no? y aprovechar el día. Y aprovecharse y con estos fríos que está haciendo últimamente. Ujú. Bueno, vamos a darle inicio, vamos a orar para que sea Papito Dios quien nos guíe, quien nos enseñe. ¿Listo? ¿Le parece bien? Sí, Entonces, amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día tan maravilloso, papá. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos en este espacio tan maravilloso. Te pido que seas tú usándonos como herramientas para poder dar tu mensaje, para que nosotros podamos llegar a esas personas, para que tú seas tú por medio de nosotros que pueda transformar a estas personas, a muchas personas, y que este mensaje llegue a las personas que tengan que llegar, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guárdanos y llévanos a ese lugar donde tú quieres llevarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ajá, Bueno, qué chévere tenerla acá, la verdad. Espero que no solo sea un día, sino que sea muchos días. sí, y que también en esta tercera temporada tendremos invitados también. Sí, ya hay, Aparte, entonces venimos con todo. hay unos ya anotaditos. Ahí les da spoiler ahí también. De spoilers, sí. Bueno, no sé, vamos a iniciar. No sé si alguna vez su merced se ha sentido cuando huele a alguien y huele como rico, como, como un olor así como que, uy, este huele rico, este se bañó. Como una esencia. Sí, una esencia como que, uy, este se bañó, esta persona se bañó, esta persona Ujú. como que huele rico, tiene un perfume rico, ¿cierto? Y es grato ese olor porque como que uno le puede recordar o como cuando uno huele, digamos, una comida su comida favorita o huele su comida favorita y uno dice, ah, qué rico, me recuerda, Sí, ¿cierto? Uno recuerda cosas. Pero también pasa cuando uno tiene, cuando cuando los olores no son no son buenos. agradables, Ujú. son como que, uy, no, huele apestoso. Es apestoso, digamos, oler un contenedor de basura o, no sé, oler Comida eh, dañada. comida dañada, un huevo dañado. Es un Ujú. olor que no es grato
para nuestro olfato y para nosotros, ¿cierto? Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, ¿sí? De cómo nosotros como seguidores de Jesús debemos ser un olor grato para Dios y cómo ser un olor grato para Dios, qué no ser un olor grato para Dios, ¿cierto? Y vamos a ir a retrocedernos siempre, digamos, de cierta manera a lo que decía el libro de Levíticos en algunos apartados, y de lo que es hoy en día un olor grato para Dios. Vamos a leer el versículo principal, ¿le parece? Si lo leo yo. Me parece que sería chévere leerlo en ambas versiones. No sé qué le parece. Pues sí, entonces búscalo en TLA y yo lo busco y yo lo tengo aquí en Reina Valera, ¿le parece? Entonces dice, versículo principal, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Este es maravilloso, ¿no? Este es un versículo maravilloso. Tienes en la traducción del lenguaje actual. 14:17, sí. Dice, doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos los reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez, porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. Estamos muy unidos a Cristo. Pues esa parte es fundamental para tenerla en cuenta más adelante, que estamos unidos a Cristo. Y básicamente el versículo principal es que nosotros somos un olor grato para Dios por medio de Cristo, ¿cierto? Porque estamos unidos a Cristo. Él es un olor de vida para vida, ¿cierto? Y Él es un olor de vida que nos da esa sensación de tener algo, digamos que de cierta manera seguro, ¿verdad? Sí. Porque tenemos a Cristo, que sabemos que Cristo se está formando en nosotros. También es un olor de muerte para muerte, ¿cierto? Sí. Es un olor que ya básicamente nosotros tenemos desde el nacimiento. Antes de conocer a Cristo, antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, antes de empezar a conocer a Cristo, nosotros teníamos un olor de muerte, porque era un olor de pecado. En nuestra antigua naturaleza venimos con, digamos, con ese olor. Y básicamente eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, estos hombres, este pueblo de Israel, ellos básicamente, digamos que eran un pueblo escogido por Dios, pero también eran un pueblo pecador. Vemos que en el Éxodo, ya lo vimos con capítulos anteriores, cómo ellos se olvidaban de todo lo que Dios hacía, ¿no? Y eran personas malas, ¿sí? Porque juzgaron a Moisés, ¿cierto? Y cómo ellos, de cierta manera, lograron disipar ese amor tan grande que Dios tenía de sacarlos de Egipto y como que hacer lo que ellos quisieron, ¿cierto? Entonces Dios en su infinita misericordia les dio la oportunidad, les dio unos mandamientos que antes de que se los dieran ya los habían roto muchísimos, pero entonces les dio nuevamente la oportunidad de poder volver a retomar, y Dios hizo un templo, ¿cierto? Un altar, donde Él iba a estar o a permanecer,
mientras que estuvieran, ¿verdad? Hizo el arca de la alianza, bueno, todo ese proceso que lo podemos leer por allá en Levítico, en Éxodo también, parte de Éxodo. Entonces, entonces cuando estaban ahí en ese proceso, Dios puso ciertas cosas, ciertos parámetros, y él en varias partes del Levítico muestra los sacrificios, ¿verdad? Y hay sacrificios de expiación, para purificación, ofrendas de primicias, de paz, entre otras, ¿cierto? Que eso lo podemos leer en el libro de Levítico, donde explica cada detalle y cada sacrificio, ofrenda, y lo interesante es que cada vez que Dios explicaba cómo sacrificar al cordero, cómo sacar esto, cómo hacer lo otro, decía, cada vez que lo hagan, van a hacer va a ser ofrenda encendida de olor grato para Jehová, ¿cierto? Porque era un proceso que no se podía eh, perder, o sea, era un proceso Claro, era exacto, igualito, o sea, así como Dios lo había dicho, así lo tenían que hacer, ¿sí? Que con el dedo, entonces los eran reglas sacerdotes, específicas. exacto, que el sacerdote, que Aarón, que tocaba aquí, que tocaba allá, ¿cierto? Eran reglas específicas. ¿Para qué? Para que, para que fuera un olor grato a Jehová, ¿cierto? A Dios. Y los que no, pues estaban condenados a muerte, porque eso es lo que somos, nosotros somos condenados a muerte antes de conocer a Jesús. Y, y no sé, aquí hay algo curioso porque somos pecadores, somos inmundos, somos personas no gratas para Dios. Debo aclararlo antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Sí. Debemos aclararlo antes de conocer a Cristo. Bueno, quiero agregar acá una parte y era específicamente el olor a muerte, lo relacionaba, o pues digamos que mientras miraba este tipo de ejemplos de la Biblia, lo relacionaba bastante con palabras de pecadores, porque obviamente si nosotros no aceptamos a Cristo o no conocemos a Cristo, seguiremos siendo pecadores. Y hay como un punto de partida, por decirlo así, para cambiar ese olor. Entonces, una palabra que me gustó mucho era que éramos pecadores sin esperanza. Ese olor que tenemos siendo pecadores sin esperanza, ese es el olor a muerte, el olor que tenemos, el olor maluco, que a nadie nos gusta, y era específicamente lo que su merced decía, sobre que nosotros, eh, pues obviamente como que nacemos con ese olor, estamos con ese olor, y es un cambio, que era lo que su merced decía, cada vez que hacían un sacrificio, cada vez que se iba a la presencia en ese momento de Dios, que era específico porque era en ese lugar y las personas específicas que podían entrar para obtener ese olor. Entonces también quiero como aclarar o decir como en esos tiempos aquellos el olor era también un privilegio para ciertas personas que eran las escogidas por Dios, ¿no? Sí, eran Aarón, que era el hermano de Moisés, si no estoy mal, Sí. y los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes. Que de hecho hay una historia muy curiosa que la vamos a contar en otro capítulo, acerca de la santidad, que es dos hijos de Aarón entraron y quemaron incienso, y eso no era un olor grato, porque eso no era lo que Dios había dicho, porque Dios especificó cosas específicas de, valga la redundancia, y ¡pum!, cayeron. Pero eso lo vamos a hablar en otro programa, pero es muy curioso. Y lo que tú decías, somos pecadores, ¿cierto? Y en Romanos 3, capítulo 3, perdón, versículo 9 al 12 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, o sea, a todos, que todos están bajo pecado, escribe el apóstol Pablo. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto me hace acordar cuando estaba Abraham y le decía y Dios le había dicho, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Entonces Abraham no, le clamaba, no, por favor, sí, sí, y Dios le decía, bueno, si encuentro 50 justos, está bien, no. Y a ver, no había. Pero no, Dios, es que está, bueno, está bien, vamos a bajar. Si encuentras 30, 20,
10 y fue bajándole. No había ni uno. No había ni un justo. Dios dijo, si hay un justo, yo no hago eso. No había ningún justo. Y eso me hizo recordar, somos un pueblo, ¿sí? Que, que necesita expiar sus pecados para poder entrar a la presencia de Dios. Y hoy tenemos un privilegio grandísimo, es que Jesús está ahí, ¿no? Sí, Y, y eso es parte de hacer esa expiación de pecados, porque lo único que merecíamos nosotros era es la muerte eterna. Es lo único que de cierta manera merecemos. Todo lo que venga de Dios, eso es gracia, sí, porque eso es pura gracia, ¿cierto? exacto. Y no podemos ser ese olor grato, porque ni siquiera podíamos pensarlo porque nuestra naturaleza es eso, una naturaleza corrompida, una naturaleza corrupta, siempre queremos hacerle daño a los demás, siempre queremos ofender a los demás, siempre queremos hacerle o tropezar a otra persona y vemos que una persona le está yendo bien y como que queremos como... Sí, como el sentimiento de envidia, podríamos Y decirlo, siempre es como eso, o o sea, enojo. y siempre es como eso, siempre queremos es como, como hacer las cosas de mala gana. O sea, como que, ay, vemos que esa persona está yendo bien, pero no sé, queremos como empujarlo, como que nos da envidia, como que, y somos eso, somos de muerte, somos Y un eso, olor de muerte. y eso podríamos llamarlo normal al mundo actual, ¿no? Normal, mortal, por decirlo así. Por eso es que digamos que en esos momentos pueda que solo personas específicas podían tener ese olor, ¿no? Esa fortuna de tener un olor, o por decirlo así, ese perfume especial, esa fragancia de vida para vida. Y que ahora en estos momentos incluso se hace un poco más difícil obtenerlo y no por, por Dios, sino por nosotros mismos, porque ahora sí tenemos el privilegio de nosotros ser los que buscamos a Dios, ¿no? Anteriormente era Dios el que escogía, o sea, ¿cómo decirlo? Anteriormente eran personas contaditas los que podían. Sí, porque digamos, de cierta manera, Dios no hablaba, no le hablaba a su pueblo, sino era por medio de un profeta, ¿no? Exacto, ¿Cierto? sí, Entonces, o era Isaías, o era Oseas, o era Jeremías, o era, ¿cierto? Esos profetas que Dios escogía a una persona exacto. y les decía, diles a mi pueblo, dile a mi pueblo, Que dile a mi ahorita pueblo. sí ya, digamos, tenemos la posibilidad de hablarlo frente a frente y de ser uno con él. Ahora somos nosotros los que realmente ni siquiera buscamos ese olor fragante, ¿no? Sí, sí, ese olor grato a Dios, porque como que lo olvidamos, dejamos como que las cosas dejaran, como que el olor a muerte como que nos empezó a gustar. Nos Y invadió, empezó, y sí. cierto, y no estamos hablando de un olor físico, ¿no? Porque no es como que, ay, huele a olor de muerte, ay, huele a olor de vida, ¿no? Es un olor espiritual, es un olor que solo es grato a Dios, que solo Él puede olerlo. Nosotros simplemente seguimos actuando de la misma manera, como que seguimos siendo malos, seguimos siendo pecadores, seguimos siendo corruptos, y lo que tú decías, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de Ujú. creer en Dios y de poder ser ese olor fragante, de creer en Jesús, y preferimos dejarlo a un lado, preferimos pasar por alto ese, ese proceso. Siento que su merced decía algo como algo espiritual. Sin embargo, creo que cuando una persona conecta con el espíritu o digamos que tiene esa comunión con Dios, incluso se siente, ¿no? Para que uno no lo sienta, pero para los demás se siente no sé, esa esencia de que uno tiene esa comunión con Dios, ¿no? Entonces, eh, importantísimo el hecho de que, claro, nosotros como pecadores, como lo decía anteriormente, como pecadores sin esperanza y tener la posibilidad de poder tener esa comunión, pedirle perdón a Dios y digamos que de corazón hacer las cosas, como su merced dice, dejar esos sentimientos o esas emociones que el mundo nos hace sentir, porque pueda que sea a veces inevitable, pero no como imposible realmente, lo que su merced decía, hey, puedo ayudar a esta persona, pero porque realmente Dios me mandó a hacer esto, ¿sí? Porque a veces es muy difícil, pero es como lo que en esos momentos eran reglas específicas para tener ese dolor.
actualmente la tenemos, pero de una manera más sencilla. Hazlo de corazón, ama a tu prójimo, ¿sí? Ese tipo de cosas que nos pueden ayudar a obtener ese olor fragante, ese olor de vida. Sí, tal vez muchos dicen, tal vez muchos pensamos, ay, no tenemos salvación, o nosotros estamos bien, o también he dicho, pero yo no he roto ningún mandamiento, yo mire, yo no tengo imagen ni semejanza, tal, yo, ¿cierto? Y como que, ay, yo estoy bien, yo no he roto ningún mandamiento, he cumplido con todo lo que Dios dice en su palabra, y uno se pone a pensar y dice, ¿será cierto? Y la ley de Dios está clara, mire. Entonces uno recuerda lo que dice el apóstol Pablo, lo deja muy bien claro en Romanos 3, ¿sí? Más abajito ahí en el versículo 19 al 20 dice, obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada. ¿Quiénes fue entregada la ley? A los judíos, ¿verdad? Sí. Porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, ¿cierto? Versículo 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Lo dejó muy claro. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Ya? Por más de que tratemos de decir, digamos que cumplir con lo que Dios demanda, nuestra naturaleza no nos lo permitiría, porque nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos, o porque hagamos las cosas que Dios nos dice, no matarás, no hurtarás, y por más que tratemos de hacerlo, el hecho de que nosotros digamos es una mentira. Ya, sí, chao, ya ahí ya no tiene por qué. Chao. Dios, si tú matas o dices una mentira, para Dios es un pecado igual, ¿cierto? Porque es un pecado. El pecado no tiene como que no, tú pecas menos, yo peco más. No, no, no. Es un pecado, es pecado. ¿Cierto? Y la ley demuestra eso, de que ustedes no son perfectos. Si está la ley es porque ustedes no son perfectos, ¿cierto? Porque no tenemos una conciencia de poder decir, no, yo no voy a matar. ¿Por qué? Porque está mal. Porque está mal. Porque lo dice la ley o porque usted cree que está mal, ¿cierto? Entonces lo único que demuestra es que la ley dice somos pecadores, ¿cierto? Porque Dios dice y que necesitamos un Salvador y que necesitamos, ¿cierto? Y llega un momento donde yo creo que estoy seguro, que es la persona más importante de toda la Biblia, cuya deidad cuya deidad dejó a un lado para convertirse en hombre, ¿sí? Para sufrir y para morir por cada uno de esos pecadores, por cada uno de nosotros que somos pecadores, para que pudiéramos tener una salida más clara. Y Jesús es esa persona que tiene una salida clara, tiene una salida bonita. Y que Jesús es el único realmente que tiene un olor grato. No hay nada más que hacer. Y que cumplió la ley al 100%. Cumplió la ley, ¿cierto? Fue una persona, y eso que hay muchas cosas curiosas, porque en la ley, digamos que no permitía tocar a un leproso, ¿cierto? La ley, en Levítico está. Y Jesús los sanaba, los tocaba. Tocándolo. Entonces él decía, la gente podría decir, pero es que ahí ya pecó, estaba cumpliendo la ley. Decía, no, es que lo sanó. Resulta que él tocó y ya estaba sano, porque lo sanó, ¿cierto? Entonces, pero es que se la pasó con tales personas. No, es que él estaba, porque él, aparte, vino por todos, no solamente vino por los judíos, sino por todos. Y muchas personas lograron creer en Jesús y en Dios por lo que Jesús hizo, por lo que Él ha hecho. Y como lo decíamos con anterioridad, ¿no? Necesita un cordero limpio, sin mancha, para expiar nuestros pecados, ¿cierto? Esa expiación de nuestros pecados es que mandamos un cordero limpio, sin mancha, que no tuviera, digamos, nada. Hacía todo el ritual, digamos que la muerte, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte. Entonces se derramaba la sangre del cordero y ya expiaba nuestros pecados. Entonces, ¿quién es el cordero? El cordero es Jesús, ¿sí? Y es algo importante porque es
Dios quien envió su Hijo, quien envió ese Cordero para sufrir y para morir por nuestros pecados, ¿cierto? Y envió a su Hijo al propósito más importante, para que todo en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Porque todos los que creen en Él, permanecen en Él y están en Él, tienen el boleto seguro de entrar a la vida eterna con el Padre, de tener una comunión con el Padre, ¿cierto? Y quiero agregar ahí esa parte, esa decisión, que era lo que nosotros hablábamos en algún momento, y era sobre que aparte de misericordioso, aparte de la gracia de Dios que mandó a su Hijo para salvarnos, también fue misericordioso y nos da la potestad de decidir, ¿no? Porque su merced no lo dijo. Todos tienen el boleto, pero vamos a ver quién realmente reclama o hace que se selle ese boleto, ¿no? Entonces, también aclarar que, pues como que volviendo, enlazando el tema central, ese olor que queremos sería como ese boleto que realmente necesitamos para poder ser salvos y poder estar con Dios, que es lo que queremos todos, obviamente. En la Biblia también hay varias partes en las que dice que nos da esa decisión de o seguir a Dios, tener ese olor, o seguir en el yugo pues, de la esclavitud, ¿cierto? Y como determinar realmente qué es lo que queremos. Entonces a veces dicen, no, pero creo que en estos tiempos se escucha más de, no, pero es que la vida no trae instrucciones, ¿sí? ¿No? La vida no trae instrucciones y no sé cómo hacer tal cosa, o ¿sí? Cosas como... y uno se pone a pensar en esos momentos, en aquellos tiempos, era yo creo que incluso más difícil que ahora, que lo vuelvo a repetir, porque ahorita tenemos la Biblia como un soporte, como unas instrucciones de cómo tener ese aroma, de cómo tener ese olor, ¿no? Entonces, quería leerles Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Era lo que yo comentaba. Dios nos tiene libres, con Dios estamos libres, y Él nos da esa potestad. Sin embargo, nosotros podemos tener o podemos recaer otra vez a ese yugo de esclavitud. Y ese es el olor que realmente con el que nacemos, que sería un cambio para ese olor grato que realmente necesitamos, porque esto ya no es de solo querer, sino realmente necesitamos para poder seguir con nuestras vidas como nosotros queremos. Y eso es como que, como lo decía anteriormente, el único que puede tener ese olor grato es Jesús. Es el único que ha tenido, ¿cierto? Es el único perfecto. Él es el único justo que ha pisado esta tierra, ¿cierto? Él es el único justo que ha hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios, de su Padre. Y tener ese olor grato que explicaba Angie es tener a Jesús. Básicamente, si estamos en Jesús, pues podemos tener ese olor grato. Si estamos fuera de Jesús, no tenemos ese olor grato, ¿verdad? Y Él es el Cordero perfecto, ¿cierto? Primera de Pedro 1 lo dice, versículo 18 al 21 dice, porque Dios los libró de ese modo de vida, que tú decías anteriormente, que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien, ¿saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran? Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. ¿Pero qué es lo que ha prometido? Su Hijo, ¿cierto? Recordemos que nosotros cuando estamos en Cristo, lo tenemos todo, ¿cierto? Tener a Cristo es tenerlo todo.
que van a llegar, obviamente, tal vez cosas materiales, pero aquí mismo lo escribe Pedro. No pagó Dios ni con oro ni con plata, son cosas que no duran, ¿cierto? O sea, nosotros podemos tener cosas materiales chéveres, nos va bien en el trabajo, una cosa a la otra, ¿cierto? Pero son cosas que no duran, o sea, son cosas terrenales. Pero tener a Cristo y entender lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y decir, murió por mí. Y entrar y estar en Jesús y saber que Él sí fue un olor grato para Dios, Él fue un olor grato, como que obedeció mis mandamientos, hizo todo y para mí sí fue un olor grato, ¿cierto? Y Jesús se ofreció por amor a nosotros. Él se ofreció para que nosotros pudiéramos estar en Él, para que pudiéramos entrar a tener esa comunión con Dios y poder hablar, tener confianza, ¿cierto? De poder que por medio de Cristo podamos tener esa eternidad, esa vida eterna que Dios prometió desde el jardín del Edén, pero que nosotros lo eliminamos, lo borramos por nuestra maldad, por creer por escuchar cosas que no deberíamos haber escuchado, pero que por medio del sacrificio de Cristo pudimos tener una segunda oportunidad, una oportunidad interesante, una oportunidad única, ¿cierto? Y básicamente es entender que Dios está dándonos la oportunidad de creer en Jesús y arrepentirnos realmente. Mientras que tengamos vida, mientras que podamos respirar, podemos tener la oportunidad de arrepentirnos y poder decir, quiero seguir a Jesús, quiero estar en Jesús, yo quiero que Jesús sea transformado en mí, ¿cierto? Y la única manera de tener un olor grato es estar con Jesús. ¿Y cómo es poder tener ese olor grato para Dios? Pues fácil, es fácil, de cierta manera, ¿cierto? Lo podemos leer en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Cierto? En otras versiones dicen, imiten a Cristo, imiten a Jesús, ¿cierto? Porque Él nos quiere, ¿cierto? Y sigamos el ejemplo de Cristo. ¿Cómo tener un olor grato para Dios? Imitar a Jesús. Seguir ese ejemplo de Jesús, ¿cierto? Porque el único, vuelvo y repito, que ha tenido ese olor grato para Jesús, para Dios, es Jesús. Es el único, nadie más. Ser imitadores de Cristo. Que Cristo empiece a vivir en nosotros, que pueda ser formado en nuestras vidas, que nosotros podamos hacer esa obra que Jesús quiere, y que esa obra que empezó en nosotros la perfeccione, la termine, ¿cierto? Y la única manera que nosotros tenemos para poder tener ese olor grato, es Jesús, es tener a Jesús. Quería dar ejemplos de eso. Ejemplos, pues, algo pues básico. Igualmente hemos hablado y se ha hablado en este programa de varios personajes de los que va a mencionar, pero digamos una persona de la cual también me gusta hablar mucho es de, digamos, Pedro, porque Pedro en su momento siguiendo a Jesús no era un imitador de Jesús, ¿sí? Pero como que él entendió el mensaje después de como que tuvo su proceso, tuvo sus especificaciones, la cual hizo que tuviera ese fragante para que pudiera hacer las cosas y pues imitar a Jesús, ¿no? Entonces un ejemplo es Pedro también, porque igual tal vez pueda que en estos tiempos digamos como es que no soy digno de imitar a Jesús y por ende no me acerco, ¿sí? Porque pueda que pase, pueda que uno se sienta culpable por hacer o decir algo que en su momento tal vez tuvo un impacto muy fuerte en su vida y prefiera alejarse por decir no soy digno. Pues a Pedro también le pasó incluso con el mismo Jesús.
Entonces tenemos esa posibilidad de que igual Jesús nos ama, igual Él murió por nosotros aún sabiendo, hasta estos tiempos aún sabiendo lo que nos va a pasar y lo que nos pasó y lo que nos va a poder pasar, ¿sí? Tener ese olor es simplemente tomar la decisión de seguir las reglas específicas, que es imitar a Jesús lo más posible. Si Él lo dice es porque Él sabe que nosotros podemos. ¿Sí? Si Él lo deja escrito en la Biblia y nos lo hace saber es porque sabe que sí podemos hacerlo. Sí, claro, el entrar, el tener a Cristo en nuestra vida, o sea, que nosotros podamos estar en el cuerpo, como cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, ¿cierto? Y que nosotros podamos estar en Cristo nos hace ese olor grato, ¿verdad? Y si estamos en Cristo, nosotros somos olor de vida para vida. Entonces, mientras que nosotros estemos en Cristo, podemos por medio de Él llegar a otras personas para que también puedan vivir, ¿cierto? Pero si estamos fuera de Él, lo único que somos es olor de muerte para muerte, ¿cierto? Y eso nos lleva a que nosotros debemos tener un olor grato, ¿cierto? No estar perdidos, no estar desviados, no hacer lo que nos da la gana, sin ningún sacrificio, y creer que vamos a hacer las cosas bien. Pero no, porque si estamos fuera de Dios, estamos fuera del pacto, y solo en Cristo tenemos todo. Solo en Cristo tenemos todo. Ya lo decíamos al inicio, en el pasaje principal. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Sí? Es que lo especifican, somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Somos grato olor en Cristo. Somos grato olor en Cristo, de Cristo. Si Jesús no hace lo que hizo, nosotros estaríamos perdidos, muertos. ¿Quién sabe qué estaríamos haciendo? Seríamos malvadísimos, seríamos malos. Pero por lo menos tener a Cristo hace que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Que cada uno de ustedes pueda entender eso. Empecemos a hacer un olor grato a Dios por medio de Cristo. Que empecemos a ser imitadores de Cristo, para que la obra que Él inició sea perfeccionada. Es tiempo de volver a Cristo para poder tener esa perfecta comunión con Él y empezar a tener ese olor grato. Vuelvo y digo, no es un olor físico, es un olor espiritual, es un olor que solo tiene Jesús. Nosotros no tenemos ese olor, pero siendo imitadores y estando en Cristo, ya podemos estar de cierta manera teniendo ese olor, porque estamos en Él, porque Él está siendo formado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y es parte fundamental de entender ese proceso. Muchísimas gracias, Angie. Qué alegría tenerla nuevamente por acá. Espero que sigamos en el proceso. Entonces, nada, muchísimas gracias. Espero que haya sido algo, digamos, que los haya puesto a pensar, ¿cierto? Que los haya puesto a meditar, para que puedan estudiar más la escritura y puedan entender lo que Jesús está haciendo y lo que ha hecho en nuestras vidas. No siendo más, espero que puedan seguir nuestras redes sociales. No olviden seguirnos en Instagram y en TikTok como TUCJ_11. Estamos subiendo contenido para que vayan a leer me gusta, para que lo compartan, para que nos ayuden también a compartir esas páginas a otras personas. A comentar también. A comentar, sería fantástico que comenten. No olviden seguir las redes sociales de la iglesia, Rompiendo Muros, en Facebook, y en Instagram y en YouTube. También hay prédicas chéveres. Y nada, no siendo más, esto es Tomamos un café con Jesús. Recuerden que la vida mejor con Jesús. Dios los bendiga, que estén bien, chao.